¿Qué pasa con el futbolín, Santi? Hace mucho no juego, ¿eh? Leí que dijiste, quiero ir a uno de los mejores clubes del mundo, pero no diré cuál, porque si lo digo no se cumplirá. Ahora podemos decir que todo salió bien. Todo salió 100% como yo quería. ¿Qué idea tienes de los aficionados en Italia? Al derbi Milan-Inter y una locura. Cómo alientan todo el partido y cómo viven el fútbol. ¿Cómo te llevas con el canto? Santi. Santiago Jiménez, Santiago, Santiago, Santiago Jiménez. Santi, bienvenido al Milan. Te pregunto tus emociones. No, muy contento. He recibido mucho cariño por parte del club, del staff. Y pronto nos vamos a encontrar con la afición, entonces muy contento. Vamos a hacer una entrevista un poquito particular. Jugamos al futbolín, yo contra ti. Si yo marco, te haré una pregunta fuera del campo. Ok. Si tú marcas, te haré una pregunta conectada con el campo. Vale, ¿Okay? perfecto. ¿Todo claro? Sí. ¿Están listos? Dale. Vamos. ¿Qué pasa con el futbolín, Santi? Hace mucho no juego. ¿Nos cuentas un poco más sobre tu infancia, sobre la mudanza de Argentina a México y la importancia que ese país tuvo para ti? Sí, bueno, Argentina es un país que amo, donde vive toda mi familia, donde viví yo mis primeros 4 años de vida. Después, obviamente, por el trabajo de mi padre, que él era jugador de fútbol, le tocó ir a México. Y ahí fue cuando yo de niño lo acompañé a México y toda mi infancia, toda mi vida la hice en México. Pero sí, sin duda Argentina es un país donde me siento muy identificado como México. Si me dieran a elegir, obviamente yo me siento más mexicano por el simple hecho de que toda mi vida desde niño me tocó vivir en México, pero Argentina lo llevo en mi corazón también. Santi, mi impresión al releer antiguas entrevistas es que siempre has tenido claro tu camino. Primero México, después primer paso en Europa para crecer, pero el sueño y el objetivo de jugar en las primeras 5 ligas de Europa, sin nunca ocultar tu preferencia por la liga italiana, ¿verdad? Yo siempre fui fanático del fútbol desde que fui niño y siempre me ha encantado verlo. Y a mí me tocó la época donde la liga italiana era la número 1 y eso me ha hecho también seguir a la Serie A hasta el día de hoy. Leí que dijiste, quiero ir a uno de los mejores clubes del mundo, pero no diré cuál, porque si lo digo no se cumplirá. Ahora podemos decir que todo salió bien. Todo salió 100% como yo quería. Santi, ¿nos cuentas estas últimas semanas, por favor? Porque has mencionado que el Milan te habías buscado en verano, pero ¿cómo viviste la espera y el cariño de los aficionados, por ejemplo, sobre las redes sociales? Me dio la impresión que estabas impaciente por subirte a aquel avión. No, bueno, yo desde niño siempre he visto al Milan, es uno de los equipos de los que estaba enamorado cuando era niño. Veía a Kaká, bueno, en ese equipo estaba David Beckham, me tocó ver Ronaldinho, Ronaldo, Pirlo, Gattuso, o sea, todos esa camada de jugadores que impresionaron al mundo, ¿no? Y desde niño siempre fue mi sueño. Cuando me llamaron, ya lo había dicho antes, fue como de wow, tengo esta oportunidad. Y no la quise dejar ir. ¿Qué me dices de esa? Sí, y esa es una de miles de fotos que tengo con la playera del Milan. ¿Y esa? También. Conocí a Kaká, que también es un referente mío, no solo por el fútbol, sino también porque compartimos la misma fe. Y él me dio palabras de motivación, de fe y me motivó. Y justamente a partir de ahí sabía que el Milan era un destino que tenía que ser. ¡Qué suerte! Santi, ¿qué significa para ti el gol? El gol tiene un significado más allá que solo el fútbol
y vas a decir que soy pesado con la fe, pero el agradecerle a Dios de rodillas frente a todo el estadio y frente a millones de cámaras, para mí es la mejor manera de darle la gloria y también de ser ejemplo de que con Dios todo es posible. ¿Y para un delantero? Y para un delantero el gol es todo. Los delanteros vivimos del gol y la única manera de entregar esa felicidad a los aficionados, regresarles la felicidad que ellos te dan, es haciendo goles y dejando que celebren muchos goles. Puede ser. Milán tiene 125 años de historia, jugadores de 57 nacionalidades, pero eres el primer mexicano. ¿Es un motivo de orgullo adicional para ti? Sí, es un orgullo. El simple hecho de estar aquí en Milán, sea la nacionalidad que sea, es un orgullo y quiero representar estos colores de la mejor manera. ¿Cuánto te motiva la idea de jugar un mundial en casa, como el del próximo año, para hacerlo bien con el club? Muchísimo, muchísimo. Para mí no hay mayor orgullo que representar a la selección, a tu país, entonces es un orgullo poder jugar un mundial en casa, pero al final el equipo se construye o cada jugador se construye en su equipo y hoy tengo en mente dar todo aquí en el Milan para poder llegar bien al mundial, pero también para dar muchas alegrías acá. Jugamos. Sí. Hablamos de México, pero también tienes pasaporte italiano. ¿Puedes contarnos más sobre tu vínculo con nuestro país? Sí, mi bisabuelo nació aquí en Italia, es italiano y gracias a ello pude tener el pasaporte italiano. También a eso, siendo italiano, me da vergüenza el no poder hablar italiano, entonces voy a tomar clases y voy a aprender rápido. ¿Qué pasa con la lengua? ¿Cero? Por ahora cero, pero entiendo un poco porque es similar al español y bueno, ahora con muchas clases para poder hablarlo. Sí. Santi, veo una cruz sobre tu cuello. ¿Qué significa para ti la religión, la fe y ser un soldado de Cristo? Bueno, para mí significa todo, toda mi vida. En un momento donde no encontraba el camino, encontré a Jesucristo y Él me enseñó el camino de la vida y eso para mí es muy importante. Todo lo baso en eso, en mi fe y creo que con Dios todo es posible. ¿Cuándo empezó ese camino? Empezó cuando tuve una trombosis en el brazo y una vez los doctores me dijeron que tenía que dejar de jugar fútbol y ahí fue cuando yo conocí a Cristo y bueno, Él hizo el milagro, o sea, el milagro y pude volver a jugar. Santi, ¿siempre has llevado el número 9 o 29? Sí. Pero aquí estaban ocupados de Jovic y Fofana. ¿Hay algún significado detrás del número 7? No, bueno, primeramente el 29 justamente es el número con el que debuté, el número donde empecé en Feyenoord también. Tiene un significado muy especial el 29, la 11 en la selección también tiene un significado especial. Como no estaba ninguna de las dos, estaba disponible la 7, traté de buscarle un significado y hay uno muy importante y es de que es el número perfecto en la Biblia. Sí. Al primer tiro. ¿Cuándo te has sentido realmente feliz al 100%? Cada que estoy con mi familia, creo que ese es el máximo nivel de felicidad al que llego porque soy un hombre de casa, un hombre de familia y ellos me hacen sentir mucho amor, mucha felicidad. Entonces, cuando estoy con ellos y cuando tengo mis mañanas en la relación personal con Dios, creo que son los momentos más felices. Tienes un papá que fue un jugador, una mamá muy presente, una chica que hasta algunos meses es tu esposa. Sí. Te pregunto, ¿te gustaría ahora hacer un bebote? Sí, me gustaría. Están los planes. Todavía estamos esperando un poco. Queremos viajar un poco más, disfrutar un poco más.
y después sí tomar esa responsabilidad. Sería increíble. Sería increíble. ¿Qué significa para ti la presión? Yo creo que en estas instancias el fútbol se juega con mucha presión por la pasión que viven los aficionados. Muchos aficionados dependen de su equipo, ¿no? Y tienen una semana buena, una semana mala, depende cómo va el equipo, y de ahí se genera la presión. Pero creo que la presión se maneja dándolo todo en la cancha. Salir de la cancha y decir, bueno, lo hice todo, dejé todo, y al final se puede dar, se puede no dar el resultado porque es fútbol, pero siempre y cuando tú te vayas de la cancha dejándolo todo, vas a estar tranquilo y vas a poder manejar esa presión. ¿Qué idea tienes de los aficionados en Italia? Bueno, me ha tocado jugar contra Lazio, contra Roma, y se vive muy intenso el partido, pero bueno, al derbi Milan-Inter, y una locura cómo alientan todo el partido y cómo viven el fútbol. Estás bueno, ¿eh? Pero me dejo hacer goles muy fácil. Estamos terminando. ¿Cuál es el mejor consejo o enseñanza que has recibido en tu vida? Yo recuerdo justamente la noche donde me dijeron eso del fútbol, de que podía dejar de jugar fútbol. Yo me encerré en un cuarto con mi papá y le pregunté que por qué a mí, por qué me pasaba esto a mí, si yo amaba el fútbol y todo eso. Y él me contestó de que él no lo sabía, que le preguntara a Dios. Y después de ese consejo cambió mi vida por completo. Empezaste el camino. Empecé el camino con Dios, con la fe, claro. Justamente como él me dijo, empecé a hablarle a Dios y él me contestó. Tranquilo. Santi, el destino te jugó una broma bastante curiosa. ¿Cómo reaccionaste cuando viste Milan en el sorteo de la Champions hasta algunos días? Y hoy te pregunto, ¿qué sensación te provoca volver a Rotterdam después de solo 2 semanas? Bueno, son muchos sentimientos encontrados. Sinceramente, yo quería que sea Milan-Feyenoord, en el sentido de que si me tocaba estar en Feyenoord, me iba a enfrentar al equipo donde algún día soñé jugar. Y ahora que me toca estar acá en Milan, para mí va a ser hermoso volver a encontrarme con mi familia de Rotterdam, con el Feyenoord, con este club que tanto cariño le tengo, y que pueda también decir adiós, ¿no?, a ese club, a ese hermoso equipo que vivimos hermosos momentos, y va a ser una noche especial seguramente. La última, ¿eh? Voy ganando, ¿eh? ¿Vas ganando? Enhorabuena. Nos cuentas rápidamente el motivo del apodo Bebote y, sobre todo, te pregunto ahora que el fútbol se ha convertido en un trabajo para ti, ¿qué queda en el fútbol del niño Santiago? En ese niño queda la pasión, la diversión con la que salgo a la cancha. Normalmente cuando somos niños jugamos sin presión, con mucha pasión, divirtiéndonos sin importar lo que piense el otro. Y cuando llegas a primera división muchas veces piensas qué dirá él, qué dirá el otro, qué dirá esta afición. Y eso a veces te hace no jugar libre. Y algo que me enfoco mucho es en tratar de jugar como un niño, ¿no? Sin presión, con mucha pasión, libre y divirtiéndome. Entonces eso es lo que nunca voy a perder de ser un niño. Y lo segundo, el Bebote viene de familia. Mis padres, toda mi familia me decía Bebote cuando yo era un niño porque era chico, pero a la vez era grande. O sea, tenía poca edad, pero yo era muy grande. Era más grande que mis compañeros y que todos, entonces me decían Bebote porque era un bebé grande. Y al final un amigo de mi padre que estaba en la televisión, Tito Villa se llama, él era muy cercano a la familia, era muy cercano a casa, y él sabía que me decían Bebote en la interna. Y una vez que él era comentarista, entonces una vez hice un gol y él dijo gol del Bebote, y ahí ya todo el mundo empezó a saber que yo era el Bebote. Wow. Santi, has ganado, enhorabuena, pero te pregunto una última cosita un poquito particular. ¿Cómo te llevas con el canto? ¿Con el canto? Sí. No, muy mal. Porque yo no soy muy bueno, pero ¿me ayudarías? A ver. Si te digo Santi, Santi.
Santiago, Santiago Jiménez, Santiago, Santiago, Santiago Jiménez. ¡Wow! Estamos listos. Santi, enhorabuena. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Chao Rossoneris, les habla Santiago Jiménez y espero vernos prontos en la cancha y celebrar muchos goles juntos y muchas victorias, obviamente.